Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este video. Hoy vamos a estar viendo lo que es dotación cromosómica. Voy a tratar de explicarte directamente y con los mejores ejemplos para que te quede muy claro qué es lo que es, para qué nos sirve y cómo resolver cualquier caso que nos den. De verdad, vas a quedar experto después de este video. Bueno, partamos entonces. Lo primero que hay que responder es, ¿qué es la dotación cromosómica? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, con dotación nos referimos a qué es lo que tiene una célula cromosómicamente, o sea, cuántos cromosomas tiene, cómo son. Esa es la pregunta que respondemos a través de la dotación cromosómica. Y seguramente tú has escuchado que se utilizan la N y la C y uno dice, ¿por qué me meten matemáticas? Ya, yo te voy a explicar en este video por qué nos meten eso, ¿ya? Y te va a quedar muy claro que es muy simple, de verdad que sí. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es un poquito la mitosis, la meiosis, así que si no la has visto puedes ver otros de mis videos donde explico estos temas porque va a ser un poquito necesario para entender este video. La mitosis es un proceso por el cual la célula se divide, ¿verdad? Pero para poder lograr eso tiene que duplicar sus cromosomas, hacerlos dobles. Y hay un momento específico de ese proceso donde vemos los reales cromosomas, estas estructuras como con forma de X, típico que aprendemos en todas partes. Y es un momento excelente para poder evaluar a las células en su dotación cromosómica. Ahora, ¿qué me gustaría contarte? Me gustaría contarte que en realidad la dotación uno la puede evaluar a nivel de las células y de los organismos. Hay todo un tema ahí. Entonces, de eso vamos a hablar ahora. A ver, primero, ¿cómo yo puedo saber cuántos cromosomas tiene una célula en la vida real, digamos? Aquí te estoy simplificando un poco qué es lo que ocurre. Mira, hasta se me volaron unas células ahí en la imagen. Pero lo que ocurre es que nosotros primero extraemos una muestra de las células que queremos evaluar y esas suelen estimularse para que entren en mitosis y así poder encontrarlas justo en el momento en que están en metafase. Ya en el momento que están organizados los cromosomas así, porque es el momento en que las células están, los cromosomas están en su mayor compactación. Entonces son muy claritos los cromosomas. Y luego las células lo que hacen es ir, hincharlas, les meten un líquido hipotónico para que se hinchen y además se fijan para que queden así y no cambie esa situación de los cromosomas. Y luego lo que hacen con esas células es que las dejan caer sobre la plaquita que vamos ahí a estar revisando bajo el microscopio. Y al ocurrir eso, como están gorditas y tiesas, se revienta la celulita. Y en ese proceso en que se revienta la celulita, como está todo fijado, los cromosomas quedan ahí a la vista. Los cromosomas quedan a la vista, no quedan así todos apelmazados ahí, medios como todos juntos, como están en metafase, sino que se separan, ¿ya? Se distribuyen. De la misma manera que si se te cae un vaso con botones, si se te cae, van a quedar dispersos. Así se ven los cromosomas entonces en esa placa. Y después hay una fotografía de eso, se saca una fotografía de esos cromosomas y se pasan ahí en digital, obviamente, y se cuentan y se organizan según su forma, ¿ya? Según el tipo de cromosoma que son. Entonces, con eso nosotros podemos saber cuántos cromosomas tiene una célula en particular y obviamente eso nos va a hablar de la especie y del individuo que estamos evaluando. Por ejemplo, aquí te muestro una imagen de una mujer humana. ¿Cómo sé que es una mujer humana? Bueno, porque yo la puse. Pero, ¿qué pasa? Que cada especie va a tener una cantidad de cromosomas idéntico de esa especie. Pero no es tan importante el número, aunque sí, por supuesto lo es, sino que el tipo de cromosoma que tienen. Porque puede haber otra especie que tiene el mismo número que dos especies que tengan el mismo número entre sí, pero eso no significa que sean los mismos tipos de cromosomas. Mi cromosoma 1, al que le pusieron número 1, no necesariamente tiene la misma información que el cromosoma 1 de otra especie, ¿ya? Y eso es muy importante. Además, siempre cuando se ordenan los cromosomas, en las especies que son por reproducción sexual, vamos a encontrar que suelen, no en todos los casos funcionan así, pero hay cromosomas que están asociados al sexo, ¿ya? En nuestro caso, por ejemplo, que somos o XX o XY. Por eso sé que es una mujer, porque este tiene XX, ¿ya? Eso es como el panorama de lo que encontramos en una célula, de los cromosomas que encontramos en una célula. Otra cosita que me gustaría contarte es que cuando se ven en esta etapa, aquí se ve como si fuera uno, pero no es uno. Si nosotros lo vemos así como detalladamente,
nos vamos a dar cuenta que en realidad tiene una estructura como así. Tiene sus dos cromátidas, esa y esa, solo que están tan pegaditos que no se ve la diferencia. Cuando uno hace modelos, dibujitos de los cromosomas, claro, uno los dibuja como así para que se entienda. Pero en la vida real están ahí medio pegateados. ¿Ya? Lo que sí es que hay una zona donde realmente están unidos que le vamos a llamar centrómero. Y es muy importante que recuerdes ese concepto, centrómero, porque lo vamos a ver más adelante. Centrómero. ¿Ok? Entonces ahí yo tengo todos los cromosomas. Fíjate que la especie humana en particular tiene 23 tipos de cromosomas. 23 clases de cromosomas. La clase 1, la clase 2, la clase 3 y así. Hasta la 23, que coincide que es el par sexual. Y de cada uno, nosotros en nuestras células generales vamos a tener 2 de cada uno. 2 por 23. Y por eso es que tenemos 46. Porque tenemos 23 pares, 23 parejas de cromosomas. ¿Sí? Ahora, sigamos conversando de esto. Mira, te tengo otra imagen. Resulta que, como te dije, cada especie va a tener una cantidad específica de cromosomas. Yo ya te dije que las células de nuestra carita, de nuestro cuerpo en general, van a tener 46 cromosomas. Las en general. Y tú me dirás, ¿cuál no? Bueno, las sexuales, ovocitos y espermatozoides, llevan solo la mitad. Pero yo te voy a contar de eso. Dame un momento. Te quiero seguir contando de otras especies. Por ejemplo, aquí tenemos cóndor, la llama, pudú, el perro. Cada uno tiene de los animalitos va a tener y las plantitas su cantidad de cromosomas específicos, ¿sí? Estos son ejemplos. Quizás alguno pudiera estar mal, yo traté de basarme en fuentes reales, pero por si hay un error, después me corrigen, me lo ponen en comentarios. Pero el punto es que cada especie tiene un número en particular de cromosomas, ¿ya? Y hay algunas especies que tienen cosillas raras inclusive. Por ejemplo, que las hembras tienen una cantidad y los machos tienen otra cantidad. Por ejemplo, esa especie no tiene cromosomas sexuales, sino que el sexo se define por la cantidad de cromosomas. Bueno, sigamos viendo. ¿Qué es lo que pasa? Mira, las células de nuestro cuerpo, como te dije, tienen 2 células de cada tipo. En general, o sea, estoy hablando generalizando, porque ya en las abejas nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Estoy hablando de un gran grupo de especies, funcionamos así. Entonces aquí, voy a hacer la separación, tenemos la especie humana, los humanos, que ya te dijimos que tengo 23 pares. Y aquí te tengo otro ejemplo, que es la mosca de la fruta, que se llama Drosophila melanogaster, que tiene solo 4 pares. Fíjate. Entonces, los humanos tenemos 23 pares y las moscas tienen 24 pares. Y yo te pregunto, o sea, 4 pares. Yo te pregunto, ¿tienen algo en común? ¿Un grupo con otro? Ya dijimos que no es el mismo número idéntico de cada especie. También dijimos que cada cromosoma puede ser distinto. Pero lo que pudieran llegar a tener en común es que sus células que le componen tienen la misma cantidad de cada tipo. En este caso, están en pares. Entonces nosotros tenemos 23 pares y ellos tienen 4 pares. Entonces, quiero que pienses en los biólogos. En los biólogos en general. Imagínate tuvieran que estudiar la carga cromosómica así por especie. Tendríamos que hacer una biología de cada uno. Y de cada uno, bueno, hay, pero tendríamos que estar aprendiendo todo por cada una de las especies, ¿no será mucho? ¿Y si hacemos una simplificación? ¿Y si hacemos todo más fácil para los biólogos en este mundo? Que ahí es donde algún genio se le ocurrió y dijo, oye, ¿y si en vez de estar diciendo cada vez cuántos tipos de cromosoma tiene una especie, le ponemos un X, como en matemáticas, una X? Y alguien le dijo, oye, si en vez de la X ocupamos una N de número. ¡Ah, qué buena! Le digo. ¡Qué buena idea! Ya, entonces en vez de decir que los humanos tienen 23 pares, decimos que tienen pares de su número, al igual que las moscas. Pares de su número. 2N. Entonces ahí nos aparece el concepto de N. N hace referencia al número de tipos de cromosomas que tiene una especie. Entonces, para la especie humana, N tiene el valor de 23, pero para la Drosophila melanogaster, N tiene un valor de 4.
Y así para otras especies, ¿ya? Entonces, cuando nos encontramos con una célula que tiene parejas de cromosomas, entonces va a tener 2N. Si nos encontramos con otra especie que tiene solamente de uno, entonces va a ser solo N, ¿ya? Ahí nos entra ya el concepto de N. Fijémonos acá en este ejemplo. No, este no. Ya, entonces aquí tenemos, repitiendo el concepto, que cada especie tiene una cantidad de tipos de cromosomas. Nuestra especie, la especie humana, tiene 23 clases de cromosomas, ¿ya? Ahora es importante decir que como nosotros tenemos definido el sexo en el último par cromosómico, aquí tenemos opción X o Y, pero son 23 como clases. Tenemos las 22 autosómicos que se llama, que son, lo voy a escribir aquí, autosómico, que son los que tienen que ver con lo que tenemos en común hombres y mujeres. Ojos, nariz, pelo, boca, intestino, estómago, etc. Ya todas las características de cada uno de nuestros órganos y de nuestra fisiología. Pero en particular, el último par, que es el par sexual para nuestra especie, puede variar, ¿cierto? Puede ser XX o XY, pero son 23 pares. Son entonces N igual 23, porque esa es la variabilidad que tenemos, o sea, la cantidad de tipos de cromosomas que tenemos son 23, y nuestras células normales, ¿sí? Las células típicas, somáticas se llaman, soma de cuerpo, las células del cuerpo en general son 2N, es decir, 2N igual 46. ¿De dónde se saqué ese 46, dirás tú? Bueno, de 23 por 2. 23 por 2 igual 46. Ahí tienes el contexto del humano. Yo te pregunto la drosófila, que era 2N, con un N de 4, entonces 2N es igual a 8. ¿Viste? Matemática muy fácil. Ya, aquí está el ejemplo entonces de la drosófila. Teníamos 4 tipos, así que N es igual a 4. Y además tenemos que tiene 2 de cada uno, así que su carga genética es de 2N en sus células somáticas, en sus células comunes. ¿Ok? Si no entendiste hasta acá, yo te invito a que retrocedas el video y lo vuelvas a reproducir hasta que entiendas hasta acá para que pasemos a la segunda fase, ¿ya? Y aprovecha de suscribirte, darle like, seguirme en Instagram. Provioca me llamo también en Instagram. Ya está. Ahora, alguien me podrá decir, pero ¿cómo distingo los tipos de cromosomas? Oye, qué buena pregunta. Yo les he estado hablando todo el rato que los tipos de cromosomas, y ahí cómo sé. Porque claro, la imagen que yo les había mostrado ya venían ordenados, pero si me los ponen en una célula así toda rara, ¿cómo yo sé? Bueno, aquí te doy los tips. Tip número 1. Lo primero que tú te vas a fijar es tamaño. Porque si hay diferente tamaño, es diferente tipo. ¿Ya? 2 cromosomas no van a ser del mismo tipo si es que no tienen el mismo tamaño. ¿Ya? Ahora, cuando yo hablo que 2 cromosomas son del mismo tipo, puedo ocupar el concepto homólogo. Cuando son del mismo tipo, es decir, por ejemplo, 2 del tipo 1 que codifican para los mismos genes. Cuando no son homólogos, o sea, son de distinto tamaño, no son homólogos. ¿Ya? Ese es el primer filtro que tú tienes que aplicar. Si son de distintos tamaños, no son homólogos. De hecho, bueno, el X y el Y son de distinto tamaño, si bien son del mismo par, así que hay que ponerle atención si es que hubiera un caso en específico con eso, pero no se llaman homólogos. ¿Ah? Tienen una zona homóloga, pero también zonas heterólogas. Bueno, no me quiero meter en eso ahora. El punto es que si son diferente tamaño, no son homólogos. Recuérdelo, ¿ya? Entonces, el primer filtro que usted hace es eso. Pero supongamos que en el dibujo me hicieron todos los cromosomas del mismo tamaño. Entonces, usted va a ir a la opción 2. La opción 2 es ver dónde está el centrómero. ¿Se acuerda que yo le mencioné el centrómero? Que era dónde se unen las cromátidas, que son estas dos estructuras de cromatina condensada, ¿cierto? Que son iguales, son idénticas, esta es igual a esta. Yo me fijo dónde están unidas, ese es el centrómero. Y si están en una ubicación distinta, y ojo, con ubicación me refiero a que no importa si yo lo roto, se ve en distinta posición. Por ejemplo, aquí está el medio, aquí está un extremo, podría estar mucho más al extremo, ¿ya? Aunque tengan el mismo tamaño, son de distinto tipo, no son homólogos, ¿ya? Eso es importante. Porque, ojo, si yo lo doy vuelta, quizás me puedo confundir y pensar que son de distinto grupo, de distinta clase, pero son de la misma, solamente que está en otra posición.
poner atención con eso. Pero aquí este está mucho más céntrico, si se dan cuenta, que este. Así que no son homólogos. Si son del mismo tamaño y tienen el centrómero en la misma parte, voy a mi tercera opción, ¿ya? Solo si que estas no pasaron. Mi tercera opción es revisar las bandas. ¿Qué son las bandas? No están en todos los dibujos, no siempre la ponen, ¿eh? Las bandas es cómo se tiñen los cromosomas al momento de hacer el cariotipo que vimos delante. Y ese patrón de bandas, fíjate que aquí están esos patrones de bandas, son propios de cada cromosoma. O sea, los cromosomas homólogos se pintan con el mismo patrón de bandas y si no son homólogos, no. Entonces yo puedo tener dos cromosomas del mismo tamaño, de la misma forma, de la misma ubicación del centrómero, pero con distinto patrón de bandas. Y eso significa que no son homólogos. ¿Ya? Si tienen el mismo, sí. Si no lo tienen, no. Supongamos que yo también pasé ese filtro. Y también son iguales. Ahí recién puedo llegar a pensar, quizás, que podría ser que me lo están diferenciando por color. Pero ojo, aquí quiero ser bien sincera con ustedes. El color no es algo que técnicamente deberíamos ocupar para distinguir los cromosomas. ¿Por qué? Porque el color es algo que nosotros le añadimos de manera didáctica, de manera explicativa para decir algo. Entonces yo debería mencionar a qué me refiero con distintos colores. Pero muchas veces las gráficas no son como uno quisiera y ahí recién podría llegar a pensar yo en eso, pero tampoco uno se puede asegurar, la verdad. Yo le recomiendo que si es que la única diferencia entre los cromosomas es color, recién ahí lo considere. Y si es que hay 3 o más y todos son de distinto color, ahí me la piensa, pero antes de eso, como que no debiera ser. No deberíamos ocupar el color para diferenciar eso, ¿ya? Pero bueno. Entonces, miren, aquí vemos todas las diferencias. Vemos que el 1 con el 2 son más o menos del mismo tamaño, pero distinta ubicación del centrómero. Por eso son de dos clases distintas. El 3 ya es más pequeño, con el 4 comparten tamaño con el 3, pero el centrómero está en otra parte. Y así tú puedes ver, los patrones de banda son distintos. Los cromosomas se notan que son de distinta clase. En este caso, en esta imagen se están considerando todas las cosas que les dije anteriormente, los 3 que deberían ser: tamaño, ubicación del centrómero y patrón de bandas, ¿ya? Pero no color, ¿sí? Muchos textos nos muestran la diferencia de colores entre el cromosoma que viene de este, por ejemplo, y este van a tener distinto color y luego este va a tener el mismo de este, así como por parejita. ¿Ya? Que igual les voy a mostrar una imagen ahora de eso. ¿De dónde vienen? ¿Por qué tenemos pares? Es una buena pregunta. Tenemos pares porque viene uno de nuestro padre y otro de nuestra madre. Cada uno de nuestros progenitores nos pasa uno de cada tipo. Y con eso nosotros construimos el doble. Es decir, que los cromosomas que hay en espermatozoides y ovocitos tienen la mitad de lo que tiene una célula somática. Claro, entonces aquí tenemos una célula somática de 2N, pero si esta persona fuera a tener hijos, esas células tendrían que tener solo N, la mitad, para que al juntarse con el del otro progenitor me dé 2N de nuevo. Entonces cada uno va a dar S, puede ser con este, de cada uno va a dar uno. La verdad el patrón da lo mismo. O sea, me refiero a que eso es como hay una permutación. Podría ser este o el otro, pero siempre uno de cada grupo, ¿ya? De cada tipo. Y así yo voy aportando en ese proceso. Ahora yo te había dicho una cosa bien importante que nos va a servir para entender el cálculo de dotación cromosómica. Ponme atención aquí, mira. Yo te dije que este, por ejemplo, venía de mamá y este podía venir de mi papá. Que cada progenitor a mí me dio uno de cada uno, ¿cierto? Y que yo después a mis hijos le voy a dar uno de cada uno también. Yo quiero que te imagines ahora que estas son cartas, como de un mazo de cartas, ¿ya? Como cuando tú juegas al uno o juegas, no sé, carioca. Piensa en esto. Mira, te puse esta imagen, a ver si te sirve de contexto. Reemplacemos todos estos cromosomas por cartas. Entonces yo saqué una del mazo de mi mamá, otra del mazo de mi papá, para el grupo 1. Para el 2 lo mismo, una de mamá, otra de papá, y así. Y así es como tengo todas estas cartas disponibles en cada una de mis células, ¿ya?
del par 1 al par 23. 2 de cada una. Tengo 2 de cada una. Tengo 23 tipos de cartas y de cada una tengo 2. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, en nuestra especie humana, un mazo de cartas, ¿cuántas cartas tiene? O, en biólogo, un juego cromosómico, ¿cuántas cromosomas tiene? Y la respuesta para nuestra especie, para los humanos, es que nuestro juego cromosómico es igual a 23. Juego cromosómico yo lo reemplazo por la letra N. Sé que N vale 23. ¿Te das cuenta que te he hablado de esto mismo, del N, de todas las maneras posibles para que te quede muy claro la variedad de tipos de cromosomas que tiene una especie? Es su N. En nuestra especie es 23. En la Drosophila era 4, ¿cierto? Y así en las distintas especies. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos juegos? Uno que viene de mamá y papá. Tengo el doble de juegos. Entonces voy a tener un 2N. Si cada una tenía 23, ¿a cuánto equivale 2N? ¿A 46? Hasta ahora, esta carga cromosómica la tienes clara. ¿Ya? Con esto ya quedamos como claritos con ese punto. Entonces, cada célula va a tener una cantidad de juegos. En este caso tenemos 2 juegos porque tenemos pares, ¿cierto? Eso habíamos dicho. Y aquí volvemos al ejemplo de nuestros animalitos. El humano tiene 2N igual 46. Ya no le pongo el 46 nomás, sino que te explico que son 2 juegos. ¿Sí? 2 juegos, 46. Y así con las otras especies. Y aquí estaba nuestro caso especial. Mira la abejita. La abejita no tiene cromosoma sexual, sino que el sexo se define en que las hembras tienen 2 juegos cromosómicos y los machos tienen solo uno. ¿Te das cuenta lo importante que es entender el valor de N? Porque me hace ver como, oh, mira, la hembra se forma porque tiene 2 juegos de cromosomas y el macho se forma porque tiene uno solo. Claro, porque cuando hay fecundación, hay entonces una abeja hembra. Y si no, es macho. Si no hay fecundación, es macho. Oh, ¿te das cuenta? Interesante. Anda a averiguar más de la abeja. Qué interesante son las abejitas. Bueno, en fin. Ese es el contexto, chicos. ¿Sí? Así podemos entender a lo que nos referimos con la N. ¿Y cuánto vale la N? ¿Y por qué usamos la N? Todo tiene un sentido, porque ahora yo podría decir, ignorar todos los números que tenemos acá y simplemente hablar de, oye, todas estas especies son 2N. Y en el caso de las abejas, 2N para las hembras y N para los machos. ¿Y cuántos son esos cromosomas? Bueno, ese no es un gran punto, a menos que yo sea un experto en abejas. ¿Ya? Al menos que yo sea un experto en gatos, no necesito saber que son 38. Me basta con saber que el gato es 2N. Lo mismo con el humano, lo mismo con todos. Entonces ahora vienen más preguntas a partir de esto. ¿Es lo mismo esto que esto? ¿Qué opinas? A ver, contemos la cantidad de cromosomas. En el lado izquierdo tengo 2 cromosomas. Tengo 2N, ¿cierto? Suponiendo que esto es lo que se repite en todos los tipos de cromosomas. Y en el otro lado también tengo otro cromosoma, 2N. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? Bueno, pasa que si hablamos de carga cromosómica, de cuántos cromosomas tengo, efectivamente es lo mismo. Tengo 2 cromosomas a un lado y 2 cromosomas al otro. Pero ¿cuál es la diferencia que hay acá? La diferencia es que al lado izquierdo, yo creo que tú lo notaste, tenemos cromosomas duplicados, cromosomas dobles, y al otro lado tenemos cromosomas simples. De hecho, nuestras células en general son con cromosomas simples. Lo que pasa es que al prepararse para la mitosis, estos cromosomas se duplican y quedan así gorditos dobles, como lo hemos visto hasta ahora. Pero eso no es el estado normal de la célula, eso es una cosa propia para pasar por la mitosis. En el día a día, cuando la célula no se está dividiendo, está de la otra forma. Entonces, ¿cómo yo puedo distinguir este ejemplo del otro? Y ahí es donde entran las C. Las C me hablan de la cantidad de ADN, no solo de la cantidad de cromosomas. Que hay gente que dice que el cromosoma yo lo puedo contar por la cantidad de centrómeros. Entonces yo aquí tengo 1, 2 centrómeros, 2N. Y aquí tengo 1, 2 centrómeros,
por tipo de cromosoma, recuerda. Ok, pero ¿qué pasa con las cromátidas? Con la cantidad de cromosomas. Es distinta. Para este grupo que son del mismo tipo de cromosoma tengo 1, 2, 3, 4 cromosomas. O sea, 4 cromátidas, disculpen. Y para este tengo 1, 2 solamente. Entonces, yo te voy a dar un tip para que no te compliques la vida. Si tú ves que los cromosomas son dobles, entonces la cantidad de cromátidas es el doble que la de cromosomas. Si tú ves que son simples, entonces son el mismo valor. Fácil. Fácil, fácil. No te compliques la vida. Ahora te hago otra pregunta, mira. El mismo dibujo. Ah, es lo mismo tener 2 helados dobles que 2 helados simples. Come la misma cantidad de gente. Siguen siendo 2 helados acá y 2 helados allá, ¿cierto? Pero la diferencia es que en un caso el helado es doble y en el otro es simple. Ya aquí volvemos a tener 2 helados, que sería 2N en este caso, 2 cromosomas, pero de 4 cromátidas. Y en este caso son 2N, 2C. Vamos con otro caso. Y este es lo mismo. Oye, ya pero tenemos la misma cantidad de cromátidas acá, po. Tenemos 1, 2, 3, 4, 4 cromátidas. 1, 2, 3, 4, 4 cromátidas. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Que tenemos 1, 2 cromosomas. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 cromosomas. La misma cantidad de material, pero distinto número de cromosomas. Que es como este caso. Acá yo tengo 2 helados dobles, que no es lo mismo que tener 4 helados simples. En este caso come más gente, con la misma cantidad. Aquí tengo 2 cromosomas y 4 cromátidas en total. 4 cantidad de ADN. Acá tengo 4 cromosomas, 4 helados, pero siguen siendo 4C. Uy, aquí era una N, disculpen. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces nosotros tenemos que ver esto de forma matemática. ¿Qué quiere decir la N? La N nos quiere decir cuántos cromosomas tengo. Y la C, qué tanto material genético hay. Porque esos cromosomas pueden ser simples o dobles. Y ya te fíjate que si son dobles, entonces la C siempre lleva el doble que la N. Y si son simples, bueno, va a ser el mismo valor. Siempre esto, pensándolo, generalizándolo, ocupando un tipo de cromosoma para el análisis. Vamos acá. Miremos los momentos de las divisiones. Mira, acá tenemos una mitosis. Se me olvidó poner el título, pero lo ponemos. En la mitosis, para la mitosis primero, tenemos una fase de G1, donde tenemos 2 cromátidas por tipo de cromosoma. Ya una que vino de mamá y otra de papá. Y cuando entramos en la fase S, que es la fase de duplicación del ADN, entonces queremos dejar esos cromosomas dobles. O sea que pasamos de ser esto y esto a ser convertirnos en esto con esto. ¿Ya? Y eso duplica la cantidad. Pasamos de ser 2C a 4C. ¿Ya? Por eso es que aumentamos el número. Eso se mantiene en G2, pero después en la mitosis, ¿no es que se ordenaban y se dividían estos para acá, estos para allá? Entonces finalmente vamos a volver a tener 2 cromosomas simples. Entonces van a volver a ser 2C. ¿Ya? Eso es el contexto acá, mitosis. En la meiosis pasa algo distinto. Mira lo que va a pasar. Partimos más o menos igual. Partimos con estas así, 2 simples. Luego, después de la fase G, vamos a tener cromosomas dobles. Y en la M1, en la primera meiosis, lo que va a ocurrir es que nos vamos a quedar con un cromosoma doble solamente. Entonces volvemos a tener 2C, pero ahora tenemos que dejarlo simple. Y uno solo. Y me queda C. Entonces acá tenemos 2N, 2C, 4N, 4C. Luego pasamos a hacer N12 y luego NC. Y en la anterior, por si les quedaban las dudas, era 2N, 2C. Luego pasamos a hacer 4N, 4C.
Luego quedamos en 2N2C de nuevo. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo en cada una de estas etapas. Vamos a ir. Ya. Entonces, cada vez que vean una célula se van a hacer estas 3 preguntas. Y con esto van a responderlo todos, chicos. De verdad. Con esto les soluciona la vida. La primera pregunta es, ¿cuántas clases o tipos de cromosomas hay? Entonces ahí yo me miro si son de distintos tamaños, qué sé yo, todo lo que les enseñé. Miren, ¿cuántos hay? Me responden esa pregunta primero. Luego, ¿cuántos hay de cada uno? De cada uno de esos tipos. ¿Hay 2? ¿Hay uno solo? Y por último, si son simples o dobles. Y con eso lo van a tener todo. Mira, mira qué rápido es. Porque todo lo que te expliqué es para responder estas preguntas en realidad. Ya. Miremos esta célula. Estas son unas células feas que encontré de pruebas oficiales. Así que vamos a llenar el asunto. Miremos. Primero, ¿cuántos tipos de cromosomas son? Mira, en esta foto tus cromosomas son horrendos. Parecen unos, no sé, papa frita. ¿Ya? Pero ya como yo veo que son impar, puedo sospechar que son todos distintos. Porque si no vendrían en pares, en un número par, pero aquí hay 5. Entonces, digo, bueno, este es como más largo, este es un poquito más corto, medio chueco, este es un poquito más largo, este es un poquito más corto, este es largo, ya. Pareciera ser que son 5 tipos. Feo las cuestiones, pero me voy a atrever porque es un número impar. Si fuera par, me asustaría. Pero como es impar, voy a apostar por eso. Luego, ¿cuántos hay de cada clase? Uno nomás. Uno, esa es la respuesta. Uno. ¿Y son simples o dobles? Yo lo veo simple, porque este dibujo es horrendo. Es una prueba oficial, por eso lo quise usar, por lo feo que es. Me voy a ir por lo simple. Entonces, si hay 5 tipos, yo ya puedo responder que el n vale 5. Como hay uno de cada clase, es solo una n, nada más. Y como son simples, ¿cierto? Entonces yo ya sé que la c vale lo mismo. Entonces la respuesta en este caso no hay ni ahí ni ahí, sino que sería nc. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Aquí está un poco más decente. Acá está una prueba que tenía como varias opciones, pero todas las células tienen más o menos la misma carga, así que vamos a agarrar cualquiera de ellas. Vamos a irnos con esta célula para poder hacer el ejemplo. ¿Cuántas clases hay? Bueno, yo veo 2 clases, una que es más grande y otra más pequeña. Entonces son 2 clases. ¿Cuántos hay de cada clase? Hay 2. 2. 1, 2, 1, 2. ¿Y son simples o dobles? Bueno, en esta imagen se ven simples. Por lo tanto, yo voy a apostar porque son simples. Entonces voy y completo. En este caso, n es igual a 2. Como hay 2 de cada clase, son 2n. Y como son simples, entonces yo tengo que decir que la cantidad de n va a ser igual a la de c. Y completo, 2n. Y como son simples, tiene que ser 2c. Esa es la carga de esa célula. Vamos con otra. ¿Cuántas clases de cromosomas hay aquí? Bueno, pensemos. Mira, este con este se ve más o menos parecido de alto. Este con este se ve parecido de alto y de ubicación del centrómero. Y este con esto. Así que yo me atrevería a decir que hay 3 clases de cromosomas. ¿Sí? ¿Cuántos hay de cada clase? 2. Yo veo 2, no sé tú. ¿Y son simples o dobles? Son dobles. Entonces, como son 3, ya sabemos que el n vale 3. ¿Cuánto hay de cada clase? 2. Por lo tanto, son 2n. ¿Y son simples o dobles? Son dobles, así que el valor de c tiene que ser el doble de n. 2n4c. Esa es la respuesta para esta pregunta. Y alguien me podría decir, ¿pero cuál es la carga total? Bueno, en este caso 2n4c, ¿cierto? Y como n vale 3, 2n vale 6. Y si yo cuento, efectivamente hay 6. Eso es como para corroborar la información. Veamos esta otra imagen. Yo estoy sacando imágenes típicas de internet, típicas de prueba, para que las pongamos ahí en práctica. ¿Cuántas clases de cromosomas hay? Bueno, yo veo que este es igual con este es igual con este y este con este. 3 clases. ¿Cuántos hay de cada clase? 2. ¿Son simples o dobles? Dobles. Relleno nuevamente. N es igual a 3. Como son 2, son 2n. Y como son dobles, c es el doble de n. O sea, 2n4c es la carga de esta célula. Y como n vale 3, 2n está bien que valga 6. Y efectivamente hay 6. Veamos otro ejemplo.
¿Cuántas clases hay? Bueno, en este caso, en esta imagen, está, como está en este caso en la fase 1, donde se están separando los pares homólogos, me la dieron súper fácil, porque están las parejas armadas. Yo ya veo que son 4 parejas, son 4 tipos. Hay 4 tipos y hay 2 de cada uno, ¿ya? Y además son dobles. Entonces, ¿cuántas clases? Ya me dice que el valor de n es igual a 4. Hay 2 de cada uno, así que son 2n. Y como son dobles, c tiene que valer el doble de n. Entonces esta célula es 2n, 4c, y como n vale 4 y son dobles, ya sé que 2n es igual a el doble de 4, que es 8. Si te estás enredando conmigo, lo puedes volver a ver, verlo en menor velocidad, y estoy segura que te lo vayas a entender súper bien. Vamos con esta célula. Aquí tuve que mandar a hacer esta célula para que quede súper claro. ¿Cuántos tipos de cromosomas hay aquí? En este caso, los tamaños no están muy claros, no se ven grandes diferencias, así que asumo que cada color representa uno distinto. Ya aquí les puse un ejemplo como bien extremo para poder hacer este. ¿Cuántas clases hay? Entonces hay 6. ¿Cuántos hay de cada uno? Uno solo. ¿Y son simples o dobles? Son dobles. Entonces relleno. Ya sé que n vale 6, ¿cierto? Porque esa cantidad hay. Y como hay uno de cada uno nomás, me quedo con el n. Y como son dobles, tengo que decir que es 2c. Entonces, la célula me queda en n2c con un n igual a 6. ¿Ya? Y bueno, y así pues, puedo crear 1000 ejemplos. Ustedes se pueden hacer 1000 ejemplos. Yo puedo crear otra célula, por ejemplo. A ver, te voy a dibujar una y tú tienes que adivinar. Ya, mira, te voy a poner una difícil. De una cosa que podría ser mutante o de una especie de X. Mira. Piénsala. Este es un desafío. Espérate, le voy a poner otro más para que... Primero tú tienes que pensar, ¿cuántos tipos de cromosomas te dibujé? Te dibujé 4 tipos. Los grandes, los medianos, los flaquitos y los puntitos. ¿Cuántas clases son? 4. ¿Cuántos hay de cada uno? 3. ¿Son simples o dobles? Te los dibujé simples. Entonces completo. El n, que es cuántas clases, vale 4. N es igual a 4. Pero hay 3 de cada uno, así que son 3n. ¿Cierto? Y son simples, por lo tanto el valor de c tiene que ser el mismo que la n. Entonces esta célula es de 3n, 3c, donde 3n es igual a 3 por 4, 12. Y así tienes que hacer tus ejercicios siempre. ¿Ya? Esa es como la idea. Y bueno, suscríbete, dame like, todo, déjame tus dudas. Si tienes más dudas, por favor, déjamelas en comentarios y yo te voy a ayudar. ¿Ya? Siempre trato de responder todos los comentarios. Así que te vaya muy bien en lo que sea para lo que estás estudiando esto. Nos vemos.